Tome su asiento. ¿Cómo están? Qué alegría verles en la casa del Señor. Qué gozo es habitar en la presencia del Señor. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño y sentía ese escalofrío que sentimos, esa como emoción, esa como sensación cuando Dios habita en un lugar y nos sentimos como en las nubes. Yo recuerdo que yo era muy pequeño en la iglesia antigua donde iba y yo siempre me decía a mí mismo, me encantaría sentir esta sensación las 24 horas del día. No desconectarme de esto que siento al estar en la presencia del Señor. Si bien es cierto, no es algo fácil estar todo el día conectado a la presencia del Señor. No es algo fácil estar todo el día lleno del Señor. Por las distintas circunstancias que se presentan en el día, porque tenemos cosas que hacer ajenas, así podríamos decirlo así, ajenas a las cosas del Señor, en el trabajo, cuando nuestro jefe nos invade nuestro tiempo, nuestra mente, en la universidad, cuando los profes mandan 1000 tareas, y a veces es difícil concentrarnos todo el día en la presencia del Señor. Pero una cosa es conectarnos con la presencia del Señor y otra cosa es estar todo el día llenos de la presencia del Señor. Porque cuando estamos llenos del Señor, la presencia de Él nos acompaña las 24 horas del día. Así que le animo en esta tarde a que esté contento, a que esté gozoso, a que esté expectante, no de lo que voy a hablar, sino de que la transformación de Jesús está en este lugar. Y de que hoy se puede ir distinto a cómo llegó. De que hoy se puede ir con algo nuevo y con algo fresco a lo que hoy trajo. Así que en ese espíritu vamos a leer la palabra del Señor. El título del mensaje es lo que el Señor me entregó a mí hace un par de semanas. Y como es la palabra que Dios nos ha hablado para dirigirnos durante este año, es la doble porción. Y yo sé que todos los que estamos acá creemos que será un año donde Dios nos otorgará una doble porción. En distintos ámbitos de nuestra vida estoy seguro que Dios nos va a otorgar lo doble en cada cosa, en cada paso, en cada circunstancia, en cada situación que vivamos durante este año. Estoy seguro que Dios nos va a otorgar lo doble. Así que el título del mensaje es de la llenura a la doble porción. Es decir, hay algo que precede a la doble porción. Y quisiera leer Mateos capítulo 6, versículo 33, un solo versículo. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en base a esto, entendemos que la vida espiritual, la vida en el Señor, tiene un orden. Y aquí vemos claramente el orden que Dios nos estipula en su palabra. Porque primero, antes de añadirnos cosas, nos demuestra que primero debemos preocuparnos del reino. Es decir, antes de lo segundo, hay algo primero. ¿Cierto? Entonces, Jesús lo expresó con mucha claridad cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él lo expresa con mucha claridad. Él ocupa la palabra primero. Es decir, Él nos está diciendo claramente qué es lo primero que debemos buscar antes de lo que se nos va a añadir. Porque sí hay una promesa en esto. Yo no le estoy diciendo acá que acá no se le va a añadir nada, usted solo tiene que preocuparse de la presencia. No, solo Dios nos está diciendo que primero hay que hacer una cosa, antes de lo segundo. Entonces, en esto no hablamos solo de prioridades externas, sino que hablamos de una vida correctamente ordenada según lo que Dios nos establece a través de su palabra. Amén. Entonces, por eso el llamado del Espíritu nunca ha sido perseguir los resultados, sino cuidar la fuente. ¿Cierto? Nosotros no debemos vivir constantemente persiguiendo el resultado de la promesa, porque la promesa es promesa. Por eso es promesa, porque se nos prometió, y lo que Dios promete, lo cumple. Pero el llamado no es a perseguir la promesa. El llamado es a cuidar la fuente donde habita la promesa. Amén. Entonces, fíjense que en Efesios, capítulo 5, versículo 18 dice:
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Acá también nos relata el orden. Antes de lo otro, primero, sed llenos. Antes de lo demás, sed llenos. Entonces, en este versículo está en medio de un contraste muy, muy intencional. Muy intencional. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, Pablo no está hablando explícitamente del alcohol, sino que Pablo está hablando de las fuentes de control. Ahora se lo voy a explicar mejor. El punto no era el vino, el punto es lo que gobierna hoy tu vida. Ese es el orden. Fíjense que la cultura de Efeso, el vino era parte de rituales, de celebraciones, de escapes emocionales y espirituales. Y literalmente lo que Pablo quiere decir en este versículo es: no permitas que algo externo te controle, sino que permite que el Espíritu Santo te llene y te gobierne. No se trata de la intención de aquí del vino, sino de lo que gobierna tu fuente, de lo que está siendo lleno. Amén. Entonces, aquí es donde nace el eje principal del mensaje que el Señor nos trae en esta tarde. Aquí la llenura del Señor siempre, y escucha esto, iglesia, la llenura del Señor siempre precede a lo que Dios quiere hacer después. Es decir, llénate del Señor primero. Primero la llenura, luego la doble porción. Estamos persiguiendo en el orden correcto. ¿Cuál es? Primero busco el reino, luego viene lo añadido. Amén. Entonces, este es el eje central del mensaje. Entonces, cuando una vida está llena, plenamente llena del Señor, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. Todo lo demás, pero primero que está llena. Primero tiene que estar llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, desde esta perspectiva entendemos que la doble porción no es un objetivo al cual se apunta. La doble porción no es el objetivo al cual apuntamos, sino que es la consecuencia espiritual de algo inevitable. ¿Porque va a pasar? Sí, pero es la consecuencia de un proceso de llenura previa. Amén. Entonces, fíjese que aquí es donde la historia de Eliseo se vuelve clave. Usted conoce la historia de Eliseo, donde se le fue dada la doble porción, ¿cierto? Fue parte de la predicación que Dios nos otorgó para la reunión de Año Nuevo. Entonces, aquí es donde Eliseo se vuelve clave. ¿Por qué? Porque Eliseo no persigue la doble porción. Ojo, no estoy diciendo que a Eliseo no se le fue dada la doble porción. Eliseo no la persigue, que es diferente. Entonces, Eliseo no persigue la doble porción, sino que Eliseo decide caminar detrás de la presencia. Eliseo camina detrás de la presencia, no va detrás de la doble porción, camina detrás de la presencia. Entonces, cuando llegó el momento, a pesar de no haber caminado en pos de la doble porción, cuando llegó el momento, lo que no fue buscado como una meta, fue entregado como herencia. Pero no buscó la doble porción. Entonces, lo que no fue buscado como un objetivo principal, igualmente fue dado como una herencia por parte del Señor. Entonces, eso es lo que nos quiere hablar explícitamente el Señor en esta tarde. Hay una meta que no hay que perseguir, pero que sí nos dará una victoria. Y eso es muy raro, no tiene sentido, pero con el Señor muy pocas cosas tienen sentido. Muy pocas cosas tienen sentido. Porque ¿qué humano que no cruza la meta obtiene premio? Nadie. ¿Quién que no gana la carrera no tiene premio? Nadie. No tiene sentido, pero con Cristo no funciona así. Nosotros no perseguimos una meta, sino que buscamos constantemente estar acompañados de la presencia, y hay algo que es inevitable que nos va a ser dado igual. Igual, porque mientras caminamos en la presencia, Dios nos permite avanzar hacia lo que Dios nos quiere dar. Y aquí es donde quiero desarrollar 3 puntos que el Señor ha hablado a mi corazón. Y es que punto 1, Dios comienza con vasos vacíos. Dios parte con vasos vacíos. ¿Y qué quiero decir cuando Dios comienza con vasos vacíos? No quiero decir
que Dios comienza con vidas destrozadas y vacías de nada y que no tienen nada, no tienen un sueño. No. Cuando hablo de vasos vacíos, hablo de alguien disponible para el Señor. Alguien dispuesto para el Señor. Alguien que tiene como objetivo solamente la presencia y la llenura del Señor. Dios comienza con esos vasos que están disponibles para lo que Dios quiere hacer. Tienes que estar dispuesto para que Dios te llene. Tienes que estar dispuesto. Dios comienza con vasos vacíos. Dios inicia su obra con vasos vacíos porque si Dios ve que tu vaso está lleno de cosas que no le competen a Él, no hay cómo llenarte de su presencia. No hay espacio para su presencia. Si tú estás lleno de cosas que no tienen relación con el Espíritu, no hay dónde meter al Espíritu en el corazón. Por eso tienes que estar disponible para el Espíritu del Señor. Por eso tienes que estar dispuesto para lo que Dios quiere hacer contigo. A eso el Espíritu Santo me hablaba, no de un vacío de que no tengo nada, sino que debe haber espacio para Él, para que Él me llene. Porque donde no hay espacio para la llenura del Espíritu Santo, no hay nada que llenar. No hay nada que Dios pueda otorgarte. Dios tiene que comenzar el trabajo cuando tú estás disponible y dispuesto. Tiene que hacerlo. Fíjese que en Primera de Reyes 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué vemos aquí? Vemos que primero Elías encuentra a Eliseo, ¿qué? Trabajando. Elías encuentra a Eliseo trabajando, no lo encuentra distrayéndose. Elías lo encuentra trabajando, haciendo cosas, ocupándose de sus deberes, de sus obligaciones, ¿cierto? Entonces, Eliseo estaba trabajando y ocupado con su propia vida. Su propia vida estaba en marcha cuando viene Elías y pone el manto sobre él. Pero ¿qué pasa? Cuando el llamado llega a Eliseo, ¿qué hace Eliseo? Suelta. El llamado llegó. Simplemente el llamado llegó. ¿Qué hizo Eliseo? Rompió los bueyes, quemó el arado y dejó atrás todo lo que le ocupaba antes. Es decir, dejó de estar ocupado, pasó de estar ocupado a estar disponible, a estar dispuesto. Entonces, él deja atrás todo eso cuando viene Elías y deposita el manto sobre él. ¿De qué nos habla esto? De confianza total, de dependencia total. Es decir, para Eliseo no había plan B. ¿Cuántos de nosotros acá tenemos 4 planes y lo primero no resulta? Yo soy así. A mí me dicen asegurado. Si yo sé que me voy a equivocar, intento minimizar lo más posible el error. Y tengo todo ultra mega calculado. Siempre tengo un plan B, un plan C, un plan D. Pero cuando se trata del Señor, Él escoge la doble B. Por más que uno tenga la B. Porque así trabaja el Señor. Con el Señor uno no trabaja independientemente. Uno trabaja dependiente. Uno tiene que entender que cuando el llamado llega, que cuando la llenura llega, que cuando el Espíritu Santo comienza a llamarte, tú tienes que dejar todo al tiro atrás. No hay opción para lo demás. Tienes que estar dispuesto y disponible. No hay plan B. Confianza total. Total. Porque recuerda que hay una promesa final. ¿Y cuál es la promesa? La doble porción. Pero eso precede la disponibilidad que hay en tu vida. Para Dios llenarte tiene que haber algo que llenar. No puede estar todo ocupado en ti. Amén. Entonces, confianza total, no hay plan B, solo espacio para una llenura real. Y es que vaciarse es lo que precede el llamado. Vaciarse de todo lo demás es lo que precede el llamado. Entonces, Dios nos llena lo que no ha sido previamente rendido. Tienes que rendir tu corazón. Tienes que estar disponible para Él. Dios no te va a llenar si no estás disponible. Fíjate lo que dice en Mateos capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque son ellos los que van a ser saciados. Entonces, el hambre espiritual es el lenguaje de un vaso vacío. El hambre espiritual
es el lenguaje de alguien que está 24/7 disponible para el Señor. El hambre de la justicia y la presencia del Señor. Entonces, entendemos que Dios no derrama sobre la autosuficiencia, sino que Él derrama cuando hay dependencia total de Él. Dios no va a derramar cuando tú ya te sientes completamente pleno. Entonces, Eliseo no fue grande por pedir la doble porción, sino porque fue lleno antes de recibirla. Por eso fue Eliseo grande. No fue grande después del resultado. A diferencia de cómo funcionan las cosas aquí con nosotros. Porque yo soy grande después de recibir algo. Yo soy grande en mi trabajo después de que me ascienden. A mí me empiezan a decir jefe luego de que mi otro jefe me dijo que yo iba a ser jefe. La grandeza en el humano siempre precede un nombramiento previo. Pero la grandeza no viene antes de ser llamado grande. En el reino es distinto. Eliseo fue grande no por la doble porción, sino porque fue lleno antes. Él recibió la doble porción, pero primero fue lleno del Espíritu Santo. Primero estuvo disponible, primero estuvo dispuesto. Y después, como resultado y consecuencia, Eliseo recibe lo doble. Pero primero, él fue grande por estar lleno de la presencia del Señor. Por eso, antes de hablar de doble porción, la Escritura habla de llenura. Antes de hablar de la doble porción, la Escritura y el Señor habla de llenura. En Efesios 5, capítulo 18, dice, sed llenos del Espíritu. Una sola cosa. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, que era lo que leíamos antes, ¿cierto? Pero ¿qué decía? Sed llenos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu. Del Espíritu, Él es muy claro. Sed llenos del Espíritu. Entonces, el camino de Eliseo no comienza con poder, sino que comienza cuando Eliseo empieza a rendirse. No comienza con poder, comienza con rendición. Dios no busca vasos grandes. Dios no es lo que busca. Dios no busca vasos extravagantes. Dios solo busca vasos disponibles. Por eso escucha, mi iglesia, Dios no solo le da palabra a nuestro pastor, a nuestra pastora. Si tú estás disponible, vas a ser usado igual. Porque Dios no busca un tipo específico de vaso. Él busca un vaso disponible. Un vaso vacío, un vaso que espera ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé por qué todos estamos esperando a que venga algo a nombrarnos para hablar del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo en ti ha hecho cosas inimaginables aún teniendo ningún llamado. Porque Dios solo busca el vaso disponible. Solo busca. Yo estoy seguro que todos, absolutamente todos, sin excepción de persona, por todos el Señor ha hecho más de una cosa. Y eso es suficiente para hablar de las grandezas del Señor. Es suficiente. Eso es un indicio de que en algún momento la presencia del Señor te llenó. Porque cuando Dios obró milagro en ti, fuiste lleno de la presencia. Fuiste inundado por la presencia. Danitza, cuando Dios sanó tu vista, fuiste inundada de su presencia. Portaste milagro, portaste poder, portaste testimonio, lleno del Señor. Entonces, Dios no busca algo en específico. Dios no busca una copa elegante. Dios no busca la mejor vestimenta, ni la mente más inteligente. Busca disposición. Que estés dispuesto y que estés disponible. Entonces, el manto no cayó para coronar a Eliseo, cayó para comenzar a vaciarlo de todo lo que ocupaba el lugar del Señor. Por eso cae el manto sobre Eliseo. Entonces, fíjese que en 2 Corintios capítulo 4 versículo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Por eso no importa cómo eres. Si estás disponible, Dios te usa. ¿Por qué? Porque la excelencia de Dios es la que debe manifestarse. Es el poder de Dios el que debe manifestarse. Es las maravillas de Dios las que deben salir a la luz de ti. No lo que impartes presencialmente, no lo que demuestras con tu forma de vestir, ni tu forma de hablar, ni con tus bienes. Lo que fluye desde dentro es lo que impacta a la gente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en ti hay un tesoro escondido. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Porque lo que sostiene la obra
iglesia, no es el recipiente. Estas 4 paredes no es la que sostiene esta obra. Es lo que la constituye. Es lo que hay dentro. Lo que sostiene la obra no es el recipiente. Eso no sostiene la obra. Es lo que Dios deposita dentro de aquello. Amén. Entonces, Dios no elige vasos fuertes para impresionar, elige vasos frágiles, solo para revelar la fuente del poder transformador de Cristo. Entonces, si estamos dispuestos a ser llenados de Él, si estamos dispuestos a ser usados por Él, te aseguro que tus labios van a comenzar a decir cosas increíblemente espirituales. Te aseguro que tu mente va a comenzar a pensar cosas increíblemente espirituales, que tus ojos van a comenzar a ver cosas espirituales, que tus oídos van a empezar a escuchar cosas espirituales. Cuando somos llenos del Señor, no importa la condición, si Él habita en nosotros, algo sucede. Algo sucede. Aquí en este lugar no suceden milagros por las paredes. No suceden milagros porque afuera hay un cartel que dice que esta es una iglesia del Señor. Los milagros no suceden por esto. Los milagros suceden por la presencia que habita estas 4 paredes. Cuando la llenura del Espíritu Santo habita un lugar, sea cual sea, algo sucede. Algo tiene que suceder. Entonces, cuando estamos dispuestos a ser llenados por Él, no importa el lugar ni la condición, algo va a suceder en ti si te llenas del Espíritu Santo. Pero recuerda que Dios comienza con vasos vacíos, con lo disponible, con lo dispuesto. Por eso este primer punto es tan importante. ¿Por qué? Porque primero Dios llena. Primero Dios llena. Primero Dios llena y no podemos obtener lo segundo sin antes recibir lo primero. Dios te tiene que llenar primero. Tienes que llenarte primero. El segundo punto es que luego de que Dios comienza este proceso de que estás dispuesto, primero es la llenura. Luego viene el avance. ¿Y de qué habla esto? De fidelidad. Porque Dios no te asegura que vas a caminar lleno todo el tiempo. En algunos momentos vas a tener que caminar vacío. En algunos momentos vas a tener que caminar sintiéndote que el Espíritu Santo no te está acompañando, que las cosas no te están comenzando a salir bien, que los planes que tenías no están saliendo como tú habías pensado. Pero primero, si tú te llenas, viene el avance. ¿Eso de qué habla? De fidelidad. Fidelidad. Si tú estás disponible para ser usado, Dios te va a usar. Pero mientras Dios te use, no va a importar la circunstancia. Tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Por eso primero la llenura y luego el avance. Eliseo no recibió la doble porción el primer día. No fue lo primero que recibe Eliseo. Primero Eliseo caminó. Primero se esforzó. Primero Eliseo caminó detrás de Elías en Betel. Caminó en el Jordán, en Jericó. Primero caminó antes de recibir la doble porción. La doble porción no fue lo primero que Eliseo recibió. No fue lo primero. Entonces, en cada estación se escuchaba la misma voz que le decía a Eliseo, quédate aquí. Pero Eliseo, ¿qué respondía? Dice, en 2 de Reyes 2, no lo proyectan. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Era lo que respondía Eliseo. Entonces, esto es clave. El avance espiritual no nace de la ambición, sino que nace desde la perseverancia en la llenura. Ahí es donde nace. Entonces, Eliseo no avanzaba porque buscaba algo más. No era el motivo del avance de Eliseo, sino que avanzaba porque no quería perder la presencia. Porque Eliseo iba detrás de la presencia, no de la doble porción. Y él no avanzaba por lo que iba a recibir, sino que avanzaba porque iba detrás de la presencia, porque iba detrás de una búsqueda incesante, de una búsqueda incansable. Él buscaba presencia, llenura. Trabajaba en pos de llenarse del Espíritu Santo. Entonces, Dios honra la constancia de los que caminan llenándose. Honra esa constancia del que camina llenándose. En Proverbios 4:18
Mire lo que dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjese que en la TLA dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Todo su esplendor. ¿Qué quiere decir esto? Que la llenura no es un evento aislado, es un proceso continuo, día tras día. De eso se trata la llenura, es un avance continuo de todo momento, de todo día. Entonces, Dios honra esa constancia. Entonces, como es un proceso continuo, yo debo caminar lleno, debo caminar fiel, debo caminar obediente, debo caminar constantemente dependiente del Señor. ¿Por qué? Porque mientras yo percibo la presencia del Señor, sin darme cuenta, Dios me está haciendo avanzar. Sin darme cuenta. ¿Pero qué estoy persiguiendo? ¿El avance o la presencia? La presencia, porque mientras persigo la presencia, Dios me avanza. Me hace recorrer, me hace extenderme, pero yo estoy detrás de la presencia, llenura. Yo estoy dispuesto, estoy intentando ser lleno del Señor. Y en el proceso continuo es cuando ya no me estoy dando cuenta y estoy en la doble porción. Pero es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Fíjese, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y qué nos habla esto? Primero transformación, luego promoción. Primero Dios te transforma de gloria en gloria, en avance. Avance continuo. Yo camino y Dios me promociona. Yo me lleno y Dios me hace avanzar. ¿Por qué? Porque primero es la presencia y luego el avance. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Y el tercer y último punto dice, la doble porción es consecuencia, no una meta. No es lo principal. La doble porción va a ser consecuencia de una vida llena del Señor. Llena del Señor. Es la consecuencia de la llenura del Señor en nuestras vidas. Cuando Eliseo está por partir, recién ahí aparece la pregunta. Recién ahí. Dice, Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Recién ahí aparece esa pregunta. Y esto es importante porque la pregunta no surge en el comienzo del camino. No surge en lo primero. Esta pregunta no surge cuando todo inicia. Surge después de haber caminado lleno, fiel y perseverante. Eliseo no lo pidió al inicio, Eliseo no lo pidió en el Jordán, Eliseo no lo pidió en Betel, Eliseo no lo pidió en Jericó, lo pidió al final del camino. Caminó lleno y siguió caminando. Entonces, la doble porción no fue algo anticipado, fue una respuesta de Dios a una vida que ya había sido llena. Dios ya lo había llenado. Cuando Eliseo finalmente habla, no pide cosas. No pide cosas. Cuando finalmente habla, no pide cosas. Pide una continuidad de lo que Dios ya le había otorgado en su presencia. Porque le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Y qué le responde Elías? Cosa difícil has pedido. Ahora le voy a explicar por qué. No porque Dios no se lo quiera dar, o no porque Dios no se lo haya querido dar. Elías no le dice cosa difícil me has pedido, no por eso, sino que porque, mire, ¿cuántos van a ir al retiro, hijos? ¿Dónde están esos jóvenes que van a ir al retiro? Escúchame, hijos, Dios no entrega como herencia a quien no vive como hijo. No puedo recibir la doble porción si primero no estoy pleno en el Señor. Te tienes que llenar del Señor. Te tienes que llenar. La herencia del padre, ¿a quién le deja la herencia a su papá?
a mí no me van a dejar mucho, pero mi herencia está en los cielos. ¿A quién le deja la herencia el Padre? ¿Cómo tengo que vivir para tener la herencia del Señor? Como un hijo lleno de Él. Entonces, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, dice luego. Y eso no fue una prueba visual, sino que fue una confirmación espiritual. ¿Qué es lo que le quiso decir? Si permaneces enfocado, permaneces lleno y presente hasta el final. Eso es lo que le quiere decir. Entonces, Eliseo no vio porque estaba, vio porque estaba lleno, vio porque no se distrajo. Eliseo vio porque ya no caminaba por lo que podía recibir, sino por aquel a quien seguía. Por eso caminaba y avanzaba y recorría Eliseo. No por lo que él esperaba recibir, sino porque él estaba siguiendo a alguien. Él estaba persiguiendo a alguien y persiguiendo algo. Entonces, Dios no añade cuando la vida está vacía. Dios añade cuando la vida está llena de Él. Recuerda que la doble porción es una consecuencia, no tu objetivo. Es una consecuencia. Entonces, cuando el Espíritu llena una vida, es ahí donde la vida comienza a desbordar. Ahí es donde comienza a desbordarse, porque Dios la comienza a desbordar. No porque lo busques, sino porque ya no puedes contener todo lo que Dios quiere poner en ti. Cuando Dios empieza a desbordar tu copa, Dios ya hay algo en ti que no puede contener todo lo que Dios quiere entregarte. Mira lo hermoso que es llenarse del Espíritu del Señor. Pero mira, por eso David no dijo, mi copa está llena. ¿Qué dijo? Mi copa está rebosando. Es decir, que hay algo más de la llenura. Tu copa tiene que, ¿por qué? Porque previamente fue llena del Espíritu Santo. O sea, que después de la llenura hay más. Sí, hay más. Tu copa comienza a rebosar. Ya no puedes contener lo que Dios quiere depositar en ti. Y cuando no puedes contener el vaso lleno, Dios te pone otro vaso y te da lo doble. Porque ya no puedes contener la llenura del Espíritu Santo. Ahí es cuando Dios te suelta lo doble, porque primero fuiste lleno. Pero si estás así, ¿qué es lo primero que Dios tiene que hacer? No puede rebosar este vaso. Así por sí solo, si yo lo muevo, este vaso no rebosa, no derrama gota. Primero tiene que estar lleno para que comience a rebosar. Y cuando Dios ve que este vaso está lleno y que ya no puede contener más, viene y te da lo doble. Pero porque fuiste lleno de la presencia del Señor. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? Entonces, Dios llena antes de multiplicar. Él llena antes de multiplicar. El milagro del aceite comienza ¿con qué? Con vasijas vacías. Ahí es cuando comienza el milagro. Con algo disponible. El aceite fluye hasta que todas están llenas. Es decir, después de la llenura vino la provisión abundante. Después de lo que primero fue lleno, Dios comienza a traer más y pide, traigan más, porque no se puede contener todo lo que Dios está derramando. Pero las vasijas estuvieron vacías, disponibles para el Señor. Entonces, no hay doble sin llenura previa. Primero la llenura, luego el rebosar. Y cuando Dios ve una vida llena de su presencia, Él mismo se encarga de añadir lo demás. Vives pleno, despreocupado. ¿Se acuerda que había un comercial que decía una canción despreocupado? ¿Se acuerda o no? Eso te pasa cuando estás lleno de la presencia. Lo demás va a llegar a tu vida si tiene que llegar. Te va a ser concedido si te tiene que ser concedido. El problema que tienes hoy día va a ser solucionado si tiene que ser solucionado. Pero si no es solucionado, tienes que caminar fiel y perseverante. Porque la llenura del Espíritu Santo es cuando Dios te va a hacer avanzar hacia la solución de tu problema, hacia el milagro de tu enfermedad, hacia la provisión de la escasez. En el camino fiel, constante y lleno es cuando Dios comienza a hacerte avanzar hacia lo que tú esperas que ocurra. Pero primero te tienes que llenar de la presencia del Señor.
Primero tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Primero tienes que habitar todo el día en su presencia para entender la magnificencia de lo que Dios puede lograr hacer con estos vasos de barro. Dios puede hacer cosas increíbles. Entonces, cuando Dios ve una vida llena de su presencia, se empieza a encargar de los demás, pero no como una meta, la tenemos que seguir, no como un premio, sino como una respuesta fiel de un padre que confía más a los que primero se dejaron llenar. Esa es una promesa que Dios le confía a los hijos que primero se dejaron llenar por el Espíritu Santo, que primero se vaciaron de todo lo demás y estuvieron disponibles para que Dios obrara en sus vidas. Ese es el objetivo de esto. Y con esto estoy terminando. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas hoy están llenando tu vaso que no es el Espíritu? ¿De qué estás lleno hoy? ¿Por qué no hay disponibilidad para lo que Dios quiere hacer? Pregúntate en tu mente, ¿qué es lo que está ocupando el vaso que debiera estar ocupando el Señor? ¿Por qué no está siendo completamente lleno del Espíritu? ¿Por qué hay tan poco espacio para Él? Comienza a preguntarte, porque Dios hoy quiere decirte que debes estar disponible para que Él te otorgue lo que tu corazón y mente desea. Hay un espacio que tú debes hacer para el Señor, pero no un espacio pequeño. Debe estar el vaso disponible en su totalidad para el Señor. Luego lo demás, todo lo demás, todas estas cosas serán añadidas si yo primero me preocupo del reino. Entonces, ¿qué está ocupando el vaso que debiera estar ocupando el Señor? Entonces, este es el orden del reino. Vacíos que se rinden, vasos que son llenados, vidas que avanzan, copas que rebosan, doble porción como consecuencia. Primero estás disponible, luego te llenas y la doble porción llega como una consecuencia a tu vida. Ese es el orden que el Señor nos quiere venir a hablar en esta tarde. Él no viene a poner en duda que tú vas a recibir la doble porción, porque eso es algo inevitable. Este año lo vamos a ver y vive el Señor, y delante del Señor lo digo, que eso es algo espiritualmente inevitable. La doble porción la tienes que recibir en esta mañana, pero hay un orden: dispuesto, disponible, me lleno y la doble porción me atrapa. Amén. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? Póngase de pie. Entonces, iglesia, en el nombre del Señor, no busques lo doble, busca al Señor. Busca al Señor con todo tu corazón. Busca al Señor con toda tu mente. No busques lo doble. No persigas la añadidura. Persigue la presencia. Anda detrás de la presencia. Anda detrás del Señor. No estés detrás del objetivo final, porque el objetivo final no es algo que vas a conseguir tú, es algo que Dios te va a otorgar. Persigue la presencia. ¿Qué es lo que Dios ha comenzado a hablar en esta tarde? Que te ha dicho, suéltalo. ¿Qué es lo que Dios está tratando en tu corazón en este momento, que te está diciendo, suéltalo? Necesito espacio para mí. Necesito espacio para mí. ¿Qué es lo que Dios está hablando en tu corazón en esta tarde que debes soltar para vaciarte y llenarte de su presencia? Estoy seguro que Dios está obrando en tu mente y en tu corazón en esta tarde. Hay algo que necesitas vaciar, porque Dios nos da la doble porción para llenar vacíos. La da primero a los que fueron llenos de Él. Llenos de Él. Muy llenos de Él. Entonces, iglesia, para terminar, ¿estás caminando por la presencia o solo caminas por lo que esperas recibir? ¿Por qué estás caminando hoy? Yo sé que a lo mejor no es lo que quiere escuchar, pero usted vino solo hoy para que su problema sea solucionado. Usted solo vino hoy para que su enfermedad sea sanada. Usted solo vino hoy porque su provisión está siendo escasa, porque le falta trabajo. ¿Vino solo por eso? Déjeme decirle una cosa. Si en este momento usted declara ante el Espíritu del Señor que está dispuesto y disponible, todo por lo que vino a buscar, ya no lo va a buscar más, porque viene detrás. Pero viene detrás acompañado de que yo estoy dispuesto a llenarme de la presencia del Señor. Este es el orden, iglesia. Vaso vacío, estoy disponible.
vaso lleno, un avance continuo y fiel. Y el resultado, la doble porción. Recibe en esta tarde, iglesia, que si en el nombre de Jesús tú en esta tarde decides estar completamente dispuesto, completamente disponible, y decides comenzar a llenarte del Espíritu Santo, decides comenzar a llenarte de sus promesas, de su palabra, de su presencia, de la adoración. Si tú estás dispuesto a ser completamente lleno de Él, hay algo que vas a recibir, pero no algo común y corriente. Dios va a empezar a cumplir sueños olvidados. Dios va a empezar a cumplir planes que ya no tenían vuelta atrás. Dios va a empezar a dar vuelta a resultados. Dios va a empezar a sanar enfermedades terminales. Eso es lo que Dios va a comenzar. No solo te va a dar lo doble, te va a dar lo extraordinario, porque lo doble ya fue prometido, lo doble ya está hecho. Pero si te llenas del Señor, solo espera. Solo siéntate a esperar. Mientras Dios te llena, solo siéntate a esperar. Solo siéntate a esperar. Pero mientras eres llenado ahí en tu lugar quieto, mientras eres llenado, Dios te hace avanzar hacia la promesa final. Dios te hace avanzar, pero primero te tienes que llenar del Espíritu del Señor. Tienes que estar disponible para el Señor. Ándate en esta tarde dispuesto a ser llenado por la presencia del Señor. Que de tus labios fluya misericordia. Que de tus labios fluya llenura del Espíritu Santo. Que la gente al escucharte sea transformada. Porque recuerda, no importa la calidad del vaso, lo que importa es el contenido del vaso. Y si el Espíritu Santo comienza a llenarte en esta tarde, hay algo que va a suceder en ti. Hay algo que va a suceder en ti, y no solo en ti, en los que te rodean, en tus compañeros de trabajo, en tu jefe, en tus compañeros de universidad, en tu familia, en tus hijos. Algo va a comenzar a suceder si el Espíritu Santo se comienza a derramar de tu copa. Si el Espíritu Santo comienza a derramarse de su vasija, ese derrame va a tocar al de al lado. Ese derrame va a contagiar al resto. Ese derrame va a provocar que mi vecino sea sano. Ese derrame va a provocar que el problema de mi familiar sea solucionado, que la enfermedad y todo problema sea transformado. ¿Por qué? Porque el rebosar del Espíritu Santo es transformador, es misericordioso, no mira condiciones. Si eres lleno del Espíritu Santo, vas a ser usado por Él. Y fíjate que en todo este momento lo único que hemos buscado es la llenura del Señor. Pero lo único que nos habla el Señor es de que la llenura trae la doble porción. Pero yo busco la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Señor. Amén, iglesia.